hay investigadores, lo vais a escuchar en esta primera parte del programa, que creen que hay claves que tienen que ser atendidas e investigadas. Ella hace solo esa entrada, una entrada como si fuese un mensaje, quizá un mensaje en una botella, no lo sé. ¿Para quién? Nacho Mirás tiene todos los datos. Nacho, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Cuando descubrís el tema del blog, imagino tú, porque sé que eres un sabueso, hace muchos años, y yo creo que tú piensas de inmediato, lo llevas a la portada de La Voz de Galicia, que eso tampoco tiene por qué ser casual, que desde luego es una pieza más de un asunto muy raro y muy misterioso, ¿no? Es información, desde luego, ¿no? Es algo que, de no haber sido el final que fue, el de Asunta, pues no pasaría a ser pues el ejercicio de una chiquilla de 11 años, ¿no? De casi 12 años ahora, 11 años en el momento en el que escribió el blog. Es un documento complicado, es un documento en el que se dan unas claves espaciales, unas claves temporales que nos hacen pensar porque esta niña arranca un blog con un único post, como bien decías, justo en un mes que no es un mes cualquiera, es el mes de julio del año 2012. Algo ocurre en esa familia en el mes de julio del 2012. Se muere su abuelo. El abuelo de Asunta aparece muerto en su casa, como antes, 7 meses antes, había ocurrido con su abuela, que también apareció muerta en su cama, en su hogar, en Santiago, ¿no? A partir de ahí, Asunta, con la ayuda de alguien que, según vayamos hablando, te diré quién es y cuál es la pieza que nos falta en todo este puzzle, empieza a hacer un blog en el que, como tú decías, se define como una cazadora de fantasmas. Y va a escribir ese único post en el que se dan muchas claves de una historia que podría de alguna manera tener algo de cierto, alguna preocupación, algo que le pasaba por la cabeza a ella, o es simplemente fruto de la fantasía. Si lo es, en cualquier caso, los hechos recientes, los hechos de ahora, nos hacen echar la vista atrás y encontrar sentido en algunas de esas expresiones que ella utiliza y que ahora podemos comentar. Esto es Milenio 3 en la cadena SER, para España y para todo el mundo. Estamos todos, pido disculpas por mi voz, ya sabéis, los virus son otro misterio. A mí en este caso, en estas semanas no me abandonan, pero desde luego lo importante es la información. Hay mucho más esta noche, pero creo que es que España está realmente convulsionada, pocas veces, ¿no? Todos los elementos de esta historia. Una madre, si es que es la madre, yo no puedo aventurar nada, lo dirá la justicia, pero parece que los investigadores tienen datos suficientes. Se recuerda un caso antiguo, el de Hildegard, que aquí contamos con todo el tipo de detalles, la madre que construye una niña casi perfecta y luego la derrota o la rompe de alguna forma. ¿Qué paralelismos puede haber? Sí que quiero que escuchéis algo importante. Vicente Garrido es uno de los maestros de la criminología en este país. No es un cualquiera, desde luego. Se han detenido algunos de los grandes asesinos en serie por las investigaciones de Vicente Garrido, nuestro primer perfilador, nuestro primer autor de perfiles psicológicos de aquel que mata. Bueno, pues Vicente Garrido, desde luego, no pensaba que el asunto del blog era una cosa baladí, que hay que investigarlo, que ahí está. Nos decía esto. Bueno, yo creo que un blog, en la medida en que tiene afanes literarios, pues constituye una proyección de lo que es la vida, las inquietudes y la personalidad de la persona que lo hace, en este caso la niña. El hecho de que hubiera una narrativa criminal en ese blog, que por lo demás estaba bastante reciente, con anterioridad a ese momento en el que ella dice mi madre me quiere matar o mi madre me está matando, me está envenenando, pues eso indica que ese blog, desde luego, en esa ideación o en esa imaginación criminal estaba probablemente transmitiendo ya una angustia que tenía la niña, porque el oyente tiene que pensar que la idea que pueda tener una niña de 12 años de que su propia madre quiere matarla puede ser una de las experiencias más terroríficas que pueda tener un niño. Vicente Garrido, el gran catedrático de la criminología en nuestro país, profesor de la Universidad de Valencia, que no tiene la menor duda, esto hay que investigarlo. Nacho Mirás habla de esta información, la publica, todos nos quedamos un poco sorprendidos, yo el primero. Vamos a intentar leer, si quieres, entre líneas. Por supuesto, saludo del equipo. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Javier Pérez Campos, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Todos muy impactados. Fermín Agustí, Geray Martínez, con estas músicas tan especiales, que en el fondo también son una aproximación a las nubes oscuras de la mente, ¿no? Carmen, buenas noches.
Buenas madrugadas, Iker. Impactada también especialmente. Abrimos líneas de contacto, escuchamos a Nacho, escucháis todos a Nacho, que es lo importante esta noche, y luego ya debatimos. Pero imagino que las redes sociales, Nave del Misterio, están hirviendo con este asunto. Como creo que está toda la sociedad española conmocionada por el asunto de un asesinato tan terrible de una pequeña, de una niña. Abrimos las vías de contacto del programa, como siempre hacemos, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Nos tiene que buscar en Nave del Misterio, y nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. Visualmente, Nacho, compañero, ese blog nos llama la atención ya no solo por el contenido, que ahora vamos a intentar resumir, por sus incógnitas, sino hasta por la... Vamos a llamarlo escenografía, el diseño, sí, ¿verdad? El diseño es una plantilla que ella escoge de las que se pueden elegir en una plataforma de blogs muy conocida, basada en una conocida película, ¿no? Entonces, pues, Anatomía de un crimen, y ya cuando entras sabes que vas a leer algo que tiene misterio, ¿no? Y solo tiene una pequeña presentación. Hay una imagen que es parte de un cuerpo, que forma parte de esa plantilla del blog. Y el blog está escrito en inglés. Es un ejercicio hecho en inglés con alguien que se presenta en el primer post, la primera entrada, como una cazafantasmas. Me llamo Asunta, soy una cazafantasmas y voy a escribir este blog con la ayuda de mi amiga Sophie Elizabeth Patton, o Peyton, no sé cómo se pronuncia. A partir de ahí dice que va a escribir ese blog porque ha escuchado hablar de historias, pues de fantasmas en los parques de Santiago, y que le gustaría dejarlas por escrito. Los ubica, por cierto, esos fantasmas de la ficción, en varios parques. Claro, del romanticismo o de la realidad en la que cree. Yo eso no lo sé, no sé si habéis indagado en algo, pero creo que encima, para más Inri, en alguno de esos parques hemos estado juntos, sí, Nacho, haciendo un programa precisamente de Milenio 3. En el Parque de Bonaval, uno de los que fue cementerios de la ciudad, reconvertido por el arquitecto portugués Álvaro Siza en un parque magnífico, estupendo, donde efectivamente hicimos un especial sobre el Camino de Santiago juntos, y que es un espacio que está muy cargado de muchas cosas, ¿no? Ese es uno de los espacios en los que ella sitúa, o tiene la intención de situar, porque realmente se queda en dos de los parques que salen en ese primer post, que es el que nos trae aquí para reflexionar. Como tú bien decías, puede ser simplemente un ejercicio de fantasía, pero hay que ver cómo ha acabado Asunta y la importancia que tiene cualquier cosa que haya podido decir, claro, ¿no? Esa información. ¿Qué te llama la atención como sabueso periodístico, Nacho, de lo que se escribe en ese blog? El relato yo casi me lo sé de memoria. Es un relato en inglés, muy breve, muy sencillo, escrito con el lenguaje de una niña de su edad, y cuenta la historia de una pareja. Ella cuenta la historia de una pareja, de un matrimonio muy feliz, que era un hombre y una mujer que tenían un hijo varón. Un día, un hombre malo, ella utiliza un lenguaje pues poco adjetivado, un lenguaje sencillo, un hombre malo mata a la mujer. El marido quiere tomar represalias contra el hombre que ha matado a su mujer, pero él también es asesinado por este hombre malo, ¿no? El espíritu de él vaga por el parque de la Alameda de Santiago, esperando a su mujer, sentado en los bancos, a ver si aparece, y el espíritu y el cuerpo de ella están en el parque de Belvis, que es un parque también que está muy céntrico en Santiago, muy conocido, pues esperando reunirse con su marido, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esto es un relato escrito en el mes de julio, cuando se muere el abuelo, y empiezas a pensar qué paralelismos puede haber. Pues, hombre, con 11 años sorprende, Nacho, sinceramente, que una niña, ¿no? Por pues muy influenciada que esté por historias de fantasmas, hable de un crimen, de fantasmas, anatomía de un crimen, y lo sitúe en unos parques, ¿no? Nos sorprende. Concretos. No sé. Y yo no sé, es que estamos intoxicados esta semana última por la cantidad de información que hay, pero empezamos a ver esos paralelismos, ¿no? Vemos primero las fechas, vemos que lo escribe, este post lo escribe en el mes de septiembre, cuando su abuelo ha muerto en julio, y en julio es cuando ella abre el blog. Ella habla de una pareja feliz, un matrimonio que tienen un único hijo. Sus abuelos son una pareja, pues aparentemente feliz, muy conocida en Santiago. Su abuelo ha sido cónsul de Francia durante 25 años, es un abogado muy popular en Santiago, y su abuela era una catedrática de historia del arte, también muy conocida, que se relacionaba mucho con todo el mundo. Tenían una única hija. No es un hijo, como ella dice, es una hija, pero bueno, es un detalle. Sitúa la muerte de la mujer primero. Y claro, hay quien, leyendo entre líneas, quiere ver
o puede entender, su abuela fue la que primero murió, efectivamente. Después, el siguiente en morir es su abuelo, 7 meses después. En el relato, el siguiente en morir es el hombre de la pareja. Los restos del hombre vagan, digamos, y el espíritu por el Parque de la Alameda. El Parque de la Alameda era un parque especialmente querido para su abuelo, para Paco Porto, porque todos los días, desde que se jubiló, presumía, además de darle 2 vueltas y de ser su parque favorito, la Alameda, ¿no? La relación con el Parque de Belvis, pues habría que verla. Los 2 abuelos, después de morir, fueron incinerados. Y ahí quedó la cosa. Murieron por causas naturales, no habría pasado nada de no ser por este extraño final que después tuvo la niña, y que a nosotros, a través de las investigaciones ya puramente periodísticas y no de divagaciones de decir esto tendría algo que ver o no, a través de la investigación directa policial realizada por la Guardia Civil, nos dicen que, visto lo visto, van a echar la vista atrás. Van a echar la vista atrás. Exacto. Un alto cargo de la Guardia Civil, un muy alto cargo de la Guardia Civil, nos dice, vamos a echar la vista atrás. En este instante, a la 1:48, aunque, bueno, lo decimos rápidamente, gracias a todos, porque el programa vuelve a ser trending topic en este mismo instante, que simplemente es una cosa, y además no quiero frivolizar con un asunto tan delicadísimo y de verdad que nos duele a todos, pero que bueno, que toda España está ahí escuchando, ¿no? Y lo agradecemos muchísimo de todo corazón. Gracias, amigos, por seguir siempre Milenio 3, convertir en un fenómeno. Es que sí nos interesa esta parte. No estamos aquí para juzgar a nadie, no sabemos nada de nadie, pero simplemente son datos que quizás, si no, Nacho, pueden quedar en el saco del olvido y no sabemos si puede haber algo. Esta semana hay medios de comunicación que se han hecho eco de unas supuestas declaraciones de la niña, en las que tú lo comentaba antes, Vicente, que decía que su madre la quería matar. Nosotros, hasta donde sabemos, esas declaraciones no existieron. Esa es nuestras fuentes nos dicen eso, que Perfecto. La niña tuvo algún problema. Estamos en la vorágine, ¿no? De informaciones, hay que tener mucho cuidado. Y aquí nadie trata de intoxicar ni de echar leña al fuego. Aquí nos llegan investigaciones, nos llegan fuentes, nos llegan comentarios y tratamos de filtrarlos, de contrastarlos sobre todo, ¿no? Y luego hay una cosa, Nacho, que es evidente. Tú decías, Anatomía de un crimen no es muy normal que haya... Parece una obra inacabada, ¿no? Un post que se empieza por algo y que no sigue. Por supuesto que lo normal, y lo lanzo aquí a los 4 vientos, es que sea una casualidad, como tantas otras cosas, ¿no? Quiero insistir mucho, pero simplemente a lo que veo, una cosa. Hay gente que ha reparado en las supuestas declaraciones que, insisto, para nosotros no existen, de estas profesoras de música, pero no ha reparado en alguien que sale en ese blog, que es su profesora de inglés. Ahora vamos con eso, Nacho. Pero un momento, Nacho, sí que es cierto que el abogado de esa escuela de música sí que ha ido ante la policía a declarar que la niña un día de julio pasado se mareó. Sí, eso sí. Eso sí que ha ido a declararlo el abogado de la escuela de música. A mí me con lo cual gustaría... esa niña, y que el padre dijo que tenía una medicación fuerte. Unos antihistamínicos o algo así por una alergia. No hemos contado lo que ha pasado, y puede que haya gente, sobre todo en América, que no sepa que esta niña se ha encontrado en un lugar concreto, en las afueras de Santiago, y que todo indica que es un crimen en familia. Era una niña adoptada, venía de China, parece que tenía unas facultades mentales realmente lúcidas y dignas, no sé si... Un concurso por delante. Es curioso este detalle, ahora vamos a ver más, aunque repito, mi intención es, ya sé que estáis cansados, aunque nunca uno debe cansarse de una desgracia de este tipo, porque nos enseña, repito, cansarse de esto pues sí que puede ser frívolo, nos muestra otro prisma de lo que somos, o de lo que son algunos, no lo sé, pero lo cierto es que hay una serie de datos que están negro sobre blanco, o en este caso en una pantalla de blog. Es como un legado de la niña que puede ser fantasía o no. Nos interesa por su conexión con el misterio. Vamos a ver qué sacamos en claro. Javier Sierra quiere apuntar algo. Bueno, quería apuntar simplemente un pequeño detalle. Quizá fue consecuencia del impacto emocional que produjo en Asunta la muerte de sus abuelos, y en especial del último, de Paco Porto. Pero hay un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención y que desvela mañana en el suplemento Crónica el diario El Mundo. Y dice que en ese parque de la Alameda, que es el eje del blog y donde se centra esa historia de la aparición... Incluso hay un brazo como descuartizado que sale Alameda escrito de ahí, ¿no? Eso, pues en ese parque que en la ficción de la niña habla de que el espíritu del hombre asesinado espera a su mujer, que también ha sido asesinada, en ese parque justo es donde se esparcieron las cenizas de Paco Porto. Hay toda una serie de simbolismos que quizá no tengan que decir nada, o como en las historias realmente enrevesadas
y llenas de, entre comillas, ¿no?, significados ocultos, igual sí tienen que decir y se nos pasan. Bueno, no sabemos la importancia, digamos, real para la investigación, pero un evento de esas características desde luego debió dejar un impacto emocional en la niña y quizá influyó en esa ficción que, en fin, que no sabemos si enmascara algo o no. Eso lo tendrán que decir los investigadores policiales. Nacho, porque es un mero pasatiempo de niña que se asoma a la pubertad, de esto de los fantasmas, bueno, pues Galicia, ¿no?, el romanticismo, esos parajes. No tenemos ningún dato para saber si la niña tenía realmente una afición, no sé si desmedida, porque ella misma se fotografía, creo, en el blog, cuéntanos, en uno de esos asientos donde supuestamente está el espíritu esperando, ¿no? Uh-huh. Son las dos únicas imágenes que ilustran el blog, las dos únicas imágenes que conoce toda España y todo el mundo, porque se han publicado en los distintos medios de comunicación, ¿no? Los medios de Santiago tenemos muchas imágenes de la familia al completo, pero las que ella misma se hace son esas dos, ¿no? Y las que están... El blog sigue todavía operativo, está ahí. ¿La Guardia Civil sabe si o miembros de la investigación han tomado interés en el blog? La investigación está interesada. Quien no está interesado en este momento es el juzgado, y el juzgado nos insiste mucho que los tiempos de la investigación policial y los tiempos de la investigación judicial y por supuesto los de los medios de comunicación son muy diferentes. El juzgado está preocupado ahora mismo por saber quién mató a Asunta. Eso es lo primero. Y después veremos las causas y lo que haga falta. La Guardia Civil ya nos avisó que echarían la vista atrás. Cada uno que entienda lo que quiera aquí. Yo lo he entendido claramente. En esta especie de novela, por desgracia real, por desgracia con una víctima inocente, como puede ser una niña, se ha hablado mucho y no queremos entrar en todo eso, pero sí que hay otro elemento, es un personaje que no es ficción, que existe y que aparece en ese blog, sí, y que yo no sé si está en busca y captura o intentando ser localizada, pues, o qué pasa. Te diré, al principio salía un nombre en inglés que a nadie aparentemente le sonaba, Sophie Elizabeth Patton, vamos a decir Payton, yo no sé cómo se pronuncia. Y pensamos que haciendo búsquedas en internet y tal salía alguna referencia, alguna escritora, referencias vagas, no había perfiles de nadie que se llamara así en Facebook o en Twitter o bueno, lo que tienes más al alcance, ¿no? Y al principio se pensó que sería una amiga imaginaria, pero he aquí que cuando yo empiezo a consultar con gente de Santiago y contrastando información, buscando, alguien me comenta que esa persona existe, que él la conoce y sabe quién es, y que es alguien vinculado a Santiago, y descubrimos que es una profesora de inglés a domicilio que en algún momento entró en contacto. Ella recibía clases de inglés a domicilio, iba a clases de música, hacía muchas cosas, pero Sophie Elizabeth Patton es su profesora de inglés. Una mujer que se estableció, que llegó desde fuera a Galicia, se estableció en Galicia, en la zona de Astrada, y a la que ahora mismo es imposible ubicar. ¿Ha desaparecido? Hemos intentado contactar con ella a través de Era una profesora que daba clase a más niños, entonces hay más padres que conocen, sabían un poco cómo localizarla. Hasta ahora, para nosotros de momento ha sido imposible. No sé si en cualquier momento algún compañero tendrá éxito. La última noticia que nos llega es que se marchó de nuevo al Reino Unido, y a mí es una cosa que me choca porque se había establecido aquí, tienen una especie de granja de venta de semillas a través de internet, de productos ecológicos, y ella y su pareja. ¿Cuál sería el interés de esta mujer? Pues hablar con ella, lo mismo que se está hablando con todo el mundo, con todo el entorno, con los compañeros de clase, los profesores del instituto, pero yo creo que no estaría de más hablar con Sophie para saber, oye, cuando esta niña empezó a escribir el blog, ¿qué le pasaba por la cabeza? ¿Estaba preocupada por algo? ¿Te contó algo? Yo no creo que le haya contado todas sus preocupaciones, pero sí a lo mejor pudo percibir en ella, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo desde luego le preguntaría, y si la tuviera mañana delante es lo primero que le preguntaría, cómo estaba Asunta cuando escribió esto, ¿no? O qué le preocupaba, qué le pasaba por la cabeza. Y de momento, si está realmente en el Reino Unido, confío en que la estén buscando. Nosotros seguimos en ello, desde luego. Sobre todo porque pone su nombre, ¿no? También sí, en ese blog, porque parece que en un principio parecía que podía ser una compañera suya, porque se dirige a ella como dos cazafantasmas, sí, claro. Se incluyen, con lo cual no piensas que es una persona adulta. Aquí el blog además es el típico, la típica herramienta que yo uso también en mis clases para que la gente pues se exprese, ¿no? Es lo que hacíamos antes con las libretas de toda la vida, pues ahora todo el mundo tiene un blog, y en una clase de inglés seguro que estoy convencido de que la propia profesora llegó a decirle, oye, pues es una buena herramienta para que te expreses, ¿no? El blog. Entonces algo
tuvieron que estar las dos diseñando la plantilla, tuvieron mucho contacto en las clases de inglés. Pues, algo nos podrá contar, o a lo mejor nos va a decir, oye, estáis muy perdidos, simplemente pues es todo casualidad. Bueno. Nacho, sean casualidades o no, simplemente es un detalle que no es habitual en el mundo de la criminología, en la investigación policial, ni mucho menos. Creo que a nivel periodístico, a nivel de la propia sociedad de Santiago de Galicia entera, pocas veces habéis encontrado con un caso de este tipo que tenga este trasfondo, yo diría que hasta tan molesto, ¿no? Porque es raro. Raro, el adjetivo espantoso es el más apropiado para esto. Yo llevo 22 años escribiendo en La Voz de Galicia, haciendo sucesos, he cubierto todo tipo de asuntos raros, extraños, muertes, todo lo que te puedas imaginar. Pero todos esos crímenes tenían, digamos, alguna explicación, aunque sea en la mente del criminal, ¿no? Pues crímenes por tierras, crímenes, robos, asaltos, en fin. Pero este crimen no nos entra en la cabeza. Los móviles los desconocemos. Se especula, se estudian cuáles son esos móviles, si eran móviles económicos, si es la mente humana y sus vericuetos. Pero no nos entra en la cabeza a nadie. A todos los que estamos trabajando todos los días allí, de verdad, la sensación de inquietud que nos genera es máxima. A mí no me había ocurrido nunca. No solo misterioso, Nacho, evidente, sino desconcertante. Completamente. Hasta para los que estáis habituadísimos a estas cosas. Cuanto más avanza y cuanto más la justicia dice, bueno, pues creemos que los padres pueden tener algo que ver, se dicta prisión. Yo no me lo creo, ¿no? Y te están contando, pues hay de momento estos hechos probados. Nosotros hoy en La Voz de Galicia, en una página, la página 4, damos un relatorio de hechos probados, que ya no son ni teorías, son hechos probados. Y no me los creo. Ahora te preguntaré qué crees tú, Nacho, aunque sea a nivel personal, y vamos a sondear. Claro, vamos a sondear directamente a los miles de oyentes que están ahora mismo preguntando. Revisando esta noche información, he visto una macabra casualidad, y es que justo finales de verano es cuando en la tradición china los fantasmas hambrientos es cuando salen a las calles. La niña, por las declaraciones que he podido ver en algunos informativos, al parecer sí que conocía su cultura, sí que sus padres le habían hecho estudiar chino. Es muy común que los niños adoptados de China sepan chino. Exactamente, y conocer sus tradiciones. Y también puede ir por ahí lo del blog. Ella podía saber que esos fantasmas justo en verano y finales de verano era cuando merodeaban por los parques al lado de los ríos, con lo cual puede estar relacionado el tema con la posible historia, ¿no? Claro, un mundo cultural como es el chino y que tanta tradición tiene por los fantasmas. Y que es lejanísimo para nosotros y que igual hay algo más que simple fantasía. Vamos a hacer una cosa, ahora escuchamos, por supuesto, os escuchamos a vosotros, que es lo importante. Tenemos la fortuna y se lo agradecemos de verdad, la cadena SER en Vigo a estas horas en directo para todos vosotros, seguramente uno de los periodistas, de los grandes periodistas que tenemos en este país y que dignifican el oficio, porque por fortuna también, ¿no?, en diferentes regiones de España qué buen periodismo se hace al cabo de la calle, ¿no? Vamos a hacer una cosa, que es escuchar a Paco Pérez Avellán, otro clásico de los sucesos en España. Le queríamos preguntar rapidísimamente su opinión sobre ese misterioso blog, que es algo, es también símbolo de los tiempos, ¿no? Desaparece una niña, muere una niña, y es un blog lo que nos queda para intentar andar en un retrato incompleto, ¿no? Es tremendo. Paco Pérez Avellán. A mí me parece que el blog que escribe la niña, que además lo escribe en inglés, se basa en la realidad de unos parques que verdaderamente existen, que ella visita, poniendo por escrito temores que tiene, percepciones que ha tenido y quizá experiencias, quizá haya sentido amenazas que la hayan llevado a escribir estas cosas lúgubres, patéticas y tristes. 2 de la madrugada y 1 minuto, con España convulsionado. Hace unas semanas se encontraba el cuerpo de esa chiquilla, ¿no?, que hizo ese escrito en un momento importante de su vida. Y quizá no tenga, repetimos, nada que ver, pero ese fleco suelto nos interesa, porque quién sabe si da una perspectiva diferente que pueda ayudar a alguien. Quién sabe si alguien en algún lugar puede aportar más información. Por eso el micrófono de la SER, por eso la fuerza de Milenio 3, y por eso, oye, ojalá se resuelva todo esto, e incluso no tenga nada que ver esta historia que parece un poco más oscura, pero tiene mala pinta en general. El doctor Cabrera evidentemente se une con su opinión. No nos deja de llamar la atención a algunos especialistas de psiquiatría forense las similitudes que tiene este caso con el famoso caso Hildegard de los años 30, en el cual una madre mata a su hija en unas circunstancias
más trágicas que en estas, pero similares en cuanto a la relación entre madre e hija. ¿Podemos estar hablando de un homicidio por compasión? ¿Podemos estar hablando de la pérdida del control de la realidad en un momento dado? ¿O incluso podría yo aventurar la siguiente exclamación? ¿La madre en este instante cree o sabe en realidad lo que hizo? Esa pregunta aún está por el resolver, y no se va a resolver ni en los gabinetes de la policía ni en las salas de los tribunales. Se va a resolver con la exploración psiquiátrica de esta mujer. A veces hay un escalofrío común cuando nos enfrentamos al espejo más profundo de las tinieblas del alma, ¿no? Y estos casos nos traen todo eso que creemos que no somos, que no nos pertenece, pero que está en algún lugar de la raza humana. Aparece de vez en cuando. Claro que preferimos la luz, claro que preferimos dar esperanza y contar cosas muchísimo más positivas, aunque en el camino, como para recordarnos la especie compleja que somos, la mente sin acabar de entenderse, surgen estas historias que superan, como decía Nacho Mirás, todo lo que antes habíamos comprendido. Ahora, aunque sea rápidamente, especularemos con todo el respeto entre comillas. Mis compañeros también han leído, buscado, analizado mucho. Se habla de Hildegard, que quizá muchos amigos más jóvenes no recuerden esa historia, aunque sea en un fragmento. Carmen, podríamos resumir esta historia y no sé qué puede tener que ver. Lo han sacado a la luz porque es muy parecido. Era una niña superdotada que además la madre se queda embarazada. Es una mujer que aboga por los derechos de la mujer, gallega. Se queda embarazada aposta, siendo soltera, dicen que de un cura, para que así no pudiera pedir él ningún derecho sobre la niña, y cría a esa niña haciéndola como ella quiere. La hace estudiar. También era una niña que tenía ciertas capacidades muy por encima de lo normal, hasta que llega un momento en el que ella entra en una paranoia tremenda, donde cree que hay un complot internacional para raptar a su hija, que ha hecho una especie de monstruo que ella misma ha creado, y ella misma lo tiene que matar. Con lo cual, un día, 1933, llega, se acerca a su cuarto y con una pistola mata a su propia hija, a la que había creado para ser una persona especial. Esto es cuando yo digo un resumen y que todos tengamos en la mente qué fue de Hildegard y por qué algunos expertos forenses lo sacan ahora a colación. Aventurándonos un poco, Javier, yo no sé, decía Nacho que faltan piezas, ya escucharemos a él. Santi, Javi, podemos intervenir en cualquier momento. Yo no sé cómo se puede liar esta madeja tan compleja, ¿no? Es, en fin, yo creo que tremendamente prematuro todavía especular a falta de más datos. Efectivamente, faltan muchas piezas para poder tomar carta. Y que se irán conociendo, espero. Claro, pero aquí falta por resolver esa tremenda pregunta de, en estos momentos están los dos padres detenidos, los dos padres adoptivos, tanto Rosario como Alfonso. El juez ha encontrado suficientes contradicciones en sus testimonios como para encerrarlos en prisión, y por lo tanto todas las sospechas apuntan a que se trata de un asesinato de los padres. Pero ¿qué llevaría a unos padres a querer asesinar a su hija? ¿Por qué? Bueno, sobre eso se está especulando mucho en estas horas. Algunos han llegado a apuntar a que quizá la niña conocía algún secreto familiar, algo que habían hecho los padres, que no, en fin, que no era cómodo que la pequeña lo supiera, y por eso decidieron acabar con ella. Algunos incluso pueden llegar a plantear, y han planteado la posibilidad de que ese secreto era que ya los abuelos habían podido ser asesinados por razones económicas en los meses anteriores. Es cierto que tanto el abuelo como la abuela, que son, eran un matrimonio muy conocido en Santiago, los dos mueren en su casa, solos, es decir, en unas circunstancias también bastante peculiares. No es una enfermedad, no es un hospital, no es una decadencia física progresiva, sino que mueren súbitamente en su casa con 7 meses de diferencia. Eso que en su momento había pasado desapercibido, ahora, claro, tiene características de señales de alerta, y que probablemente es lo que va a obligar a la Guardia Civil a investigar. Es lo de mirar hacia atrás, que decía Nacho Mirás, ¿no? Sobre todo por las declaraciones de una prima. Exacto. De una prima de ella. Y del padre de él. Rosario Porto. Y del padre de él también. Sí, pero la prima ante las cámaras ha dicho que es que ellos ya sospechaban que había algo raro, que ella estuvo precisamente la noche anterior a la muerte del abuelo con él, y que estaba perfectamente, y que de repente al día siguiente pues fue una muerte repentina. Ahí lo
lo dejaba. Sí, eso es una cosa que se comenta mucho aquí en Santiago también. ¿Y qué piensas tú en este momento, Nacho, que estás en el epicentro de la noticia? ¿Qué ocurre? Yo de verdad, yo creo que faltan piezas. Yo incluso he llegado a pensar que dando por buena, digamos, la hipótesis de trabajo del juez José Antonio Vázquez Taín, que está muy convencido de la participación de los padres, que falta alguien. Yo no me imagino a unos padres ejecutando a una niña de 12 años. No puedo, no me cabe en la cabeza. Qué miedo ha dado ese falta a alguien. Y yo recuerdo una cosa, un fragmento de esta historia, así como hecha a pedazos, nunca mejor dicho, ¿no? Por desgracia, pero que tiene que ver con una declaración. Yo no sé qué se sabe de eso, Nacho, pero eso le ha impactado a todo el mundo. Al parecer la madre declara que en mitad de la noche, en la madrugada, sí, en cierto momento aparece un individuo. ¿Qué es esta historia? ¿Qué sabéis? Sí, es una de las primeras contradicciones. A la madre la pillan, digamos, en varias contradicciones. Ella da unas horas de que llega a su casa, no se encuentra a su hija y tal, y a partir de ahí se inicia la búsqueda, la encuentran muerta a las pocas horas, y unas cámaras de seguridad desmontan su versión, porque la ven con la niña a horas subiéndose a en un coche camino, pues posiblemente de la casa que tienen en Teo, que está a unos 4, casi 5 kilómetros de Santiago. Y esto es la primera contradicción. Pero hay más contradicciones, porque ella de repente dice que cuando empieza a tomar le toman declaración, dice que en el mes de julio un extraño había entrado en su casa. Estas son declaraciones de ella, aquí no hablamos de especulaciones, hablamos de realidades y de atestado policial. Un hombre había entrado en su casa con unos guantes de látex y había intentado matar a su hija. Y claro, le dicen, oiga, ¿cómo usted no denunció esto ante la policía? Yo, si no sé, Iker, cómo lo ves, pero si entra alguien en tu casa, no es que lo denuncies a la policía, es que llamas a la policía para que venga a tu casa y ni cruzas la puerta. Y aparte saber que iba por su hija, ¿no? Está dentro del cuarto, sí, merodeaba por el cuarto. Era un hombre corpulento, creo recordar, con unos guantes de látex, que lo persiguió y el hombre se escapó. Y que decidió no contar nada por no preocupar a la niña, hombre. Esto ya inaudito, esto ya no te cabe la cabeza. Los que somos padres, no te cabe la cabeza. No. Si yo me encuentro a alguien en mi casa, no sé si hasta me cambiaría de casa directamente. Claro. Y esta es una de las cosas que ella utiliza. Sí, tal, pues que apareció un hombre y tal. Con una extraordinaria frialdad, no tiene mucho sentido. No tiene sentido, igual que no tiene sentido las reacciones que ella tiene, pues tanto en el tanatorio, el día que depositan ya el cadáver una vez que le hacen la autopsia, como el día que incineran a la pequeña, ¿no? Las reacciones Otra cosa que ve la gente. Tampoco se entiende. Las reacciones que tiene cuando están registrando su casa y se ríe. Nacho, y podría tener una explicación en el hecho, también se está comentando en estos momentos en diversos medios de comunicación, de que Rosario padecía lupus. Y también es una de las cosas que se dice. Y que esto puede tener una derivación neurológica y por lo tanto estamos hablando de un trastorno psíquico severo. Yo la he visto, la he tenido delante, y ves a una persona que algo no codifica bien. ¿Qué transmite? Transmite como que la hemos visto en varias situaciones. La hemos visto tranquila en el primer día en el tanatorio, tranquila, como su marido pues hecho polvo, destrozado, como un padre que pierde un hijo, como no puede estar de otra manera, y ella pues como hablando con naturalidad. Hay muchos testimonios de gente que dicen que estaba tan tranquila porque estaba sedada o medicada, pues puede ser. Pero al día siguiente también, en el registro de su chalet también hace unas cosas raras. Ella van a registrar su casa, tiene frío, y lo que se le ocurre ponerse es un abrigo de visón de la difunta de su madre que está dentro del chalet. Entonces la imagen es extrañísima. Es una persona que está detenida, que le están registrando su casa unos guardias vestidos con un mono blanco de estos que utilizan para no contaminar las escenas de arriba abajo, que se está riendo y está fumando con un abrigo de visón. Exactamente eso, que se está riendo. Y no se ríe una vez, se ríe varias veces. Y al día siguiente vemos lo contrario. Una mujer superada por las circunstancias, cuando ya registran los pisos en el centro de Santiago, estas imágenes que han dado la vuelta a España, en las calles Dr. Teixeiro y República Argentina, el centro neurálgico de Santiago, una mujer destrozada y superada por la escena que se crea, por el circo no solo mediático, que se habla de circo mediático, sino el circo social, el circo humano, la gente que va allí a fotografiarla, a insultarla. Ya sabes cómo somos en esto de condenar antes que los jueces, y una mujer destrozada que llora, que
Pero justo después la vemos declarando también en el juzgado, porque este caso, cada cosa que va ocurriendo nos sorprende más. Por un error o por un despiste de alguien, vemos como la mujer declara en el juzgado y hace pues una serie de gestos y de aspavientos que incluso algunas televisiones han tratado de interpretar con la ayuda de especialistas, ¿no? Y hace aspavientos, explica cómo mueve las manos hacia atrás, lo poco que podemos ver de cómo declara, pero son varias secuencias de la misma persona que no lo olvidemos. Está acusada de la muerte de su hija, esta es la principal sospechosa, pero al margen de eso, es que ha perdido una hija. Sí, no se entiende. O no sea, se entiende. Su hija, la realidad, el verdadero hecho es que su hija está muerta. Eso es innegable. Y yo no sé cómo reaccionaría yo como padre con un hijo muerto, pero desde luego mi sonrisa no saldría jamás. Por eso yo comentaba que cuando nos miramos en estos espejos nos espantamos de lo que somos, que en el fondo todos somos la misma especie, aunque ya también hay que empezar a pensar si somos diferentes especies, no lo sé, pero lo cierto y verdad es que el ser humano y las profundidades de su mente y de su alma no dejan de helarnos en ocasiones. ¿Cómo es posible que se vivan estos microuniversos? ¿Qué está pasando por esa cabeza? Da la sensación, luego te lo pregunto para cerrar, Nacho, de que quizá puede haber una gran sorpresa en esta historia. ¿Esperáis algún aldabonazo? Vamos a hacer una cosa, simplemente vamos a tantear, como hacemos aquí, el inconsciente colectivo. ¿Qué está opinando nuestro público? Que es variadísimo, de todos los lugares de España, de América, del mundo, y que sé también, por cómo lo estás contando de forma magistral, evidentemente, que tiene este crimen desgraciado. Si no fuese con todos estos elementos que estamos contando, no sería lo mismo. Es decir, ha calado hondo en el alma colectiva porque no se entiende y porque cuando se hurga todavía es más raro, más extraordinario, más alejado de las conductas positivas, ¿no? Vamos a escuchar. Antonio Palomero dice: es muy raro, siempre se ha dicho que los hijos adoptados son los más deseados y por tanto los más amados. Nancy dice: si los padres mataron a esa niña, no entiendo el móvil del asesinato, con lo difícil que es adoptar. Eduardo Montiveros: si lo que escribió esa niña no es basado en hechos reales, se ha perdido a una gran escritora. Entidad Oscura dice: todo apunta al móvil económico como motivo de ese horrendo crimen, porque los padres querían hacerse con la herencia de la niña. Javi dice: yo descarto el móvil de la herencia, lo que me impacta es la sonrisa de la madre el día del registro. Becky: quizá fuera sensitiva, una mente prodigio que sabe más de lo que debiera. Martín Copede: ahora bien, es muy sospechoso que tanto los abuelos como Asunta hayan sido incinerados tan sumamente rápido. No es normal. Sara dice: ¿cómo se puede resolver un crimen y encontrar al asesino sin buscar también las causas del mismo? Juan Francisco Gómez: la niña describió en esos fantasmas las figuras de sus padres que en el futuro no lejano podrían tener algo que ver. Nacho, un apunte más. Hay cientos, miles de personas preguntándose cosas, lanzando cuestiones al aire porque no se entiende, no se comprende. Es lo que se llama la convulsión colectiva. Bien, ¿hay algún detalle, alguna pista? Porque yo no tengo mucha información, pero también hay rareza, incluso en la forma en la que se halla el cadáver. No es normal, ¿no? Sí, es lo primero que llama la atención a los investigadores. Es que además, cuando yo me entero, yo te voy a contar cómo me enteré yo de esta noticia. Yo estaba en una playa el domingo de Galicia, quemando los últimos rayos del verano. Se acababa el verano además ese día. Y me llaman y me cuentan que ha aparecido este cuerpo, que es de una niña china y tal. Y lo primero que nos llama la atención es que está como si lo hubieran dejado con cuidado en la cuneta, ¿no? Y automáticamente me viene a la mente un capítulo, yo creo que pues de una serie de televisión, ¿no? En el que sabes que las series de televisión de policías se basan en casos reales, después los dramatizan, los edulcoran, pero siempre hay una base de crímenes reales, ¿no? En el que alguien había matado también a un niño y lo deposita, no lo tira, no se deshace del cadáver como ahí te quedas, te he matado, me da lo mismo, no, como una especie de cuidado, como te dejo aquí, como si quedara un rastro, un último sentimiento de humanidad o de fraternidad, ¿no? Nacho, también dicen que puede ser que vieran a algún vecino acercarse y por ello lo de la colilla, sí, o al parecer con el ADN del padre, y lo de las cuerdas. La colilla es una de las cosas que a lo mejor nos da alguna sorpresa, a lo mejor no. La zona donde apareció la pista es una pista bastante transitada, una pista pues utilizada pues en horario nocturno para todo tipo de cosas. Está apartada y hay bastante basura, bastantes colillas. Pudo ser, pero aún así fue dejada con cuidado y eso fue lo primero que nos vino a la cabeza, decir, esto es alguien que la quería.
Pero es que no lo pensamos nosotros, lo pensó la policía también. Dijo, hay una cosa que además a mí me ha llamado la atención y lo apuntaba uno de los oyentes, lo de la incineración tan rápida de la niña. Sí. Ni los propios criminólogos que han entrevistado durante estos días pues entienden por qué en un caso de un crimen de una niña se ha podido incinerar esta cuando no es lo normal. A nosotros nos llamó también la atención. La explicación un poco que encontramos es que es cierto que Santiago tiene el mejor equipo forense de España. Uno de ellos está en Santiago de Compostela. El equipo de medicina legal es magnífico y es consultado por gente de todo el mundo para hacer todo tipo de pruebas de ADN, para crímenes. Los restos de los niños de Ruth y José estuvieron en Santiago, los huesos. No lo sé, no sabríamos explicarlo, porque le hicieron muchísimas pruebas, hubo 5 forenses participando en la autopsia, pero de todas formas se decidió efectivamente incinerar el cuerpo, y nos ha llamado mucho la atención porque un cuerpo, los cuerpos hablan, las cenizas no dicen nada. Igual que los abuelos, porque lo sacaron en el programa de Ana Rosa. Fueron incinerados los dos, fueron eso incinerados lo contrastamos con las esquelas. Además, sin autopsia, a pesar de que habían muerto en la casa. Hoy en día, si te mueres dentro de una casa, te tienen que hacer la autopsia. Por si acaso te han envenenado, la muerte no ha sido natural, y en ambos casos ponía que la muerte de los abuelos había sido de forma natural, pero no había autopsia, y de nuevo incinerados. Santi. Hay una reflexión y un llamamiento que no me iba a quedar a gusto si acabásemos este tema y no lo hacía. Yo no sé si el blog de Asunta era o no una llamada de atención o una llamada de socorro. Lo que sí sé es que este caso nos ha llamado, por la cantidad de circunstancias que tiene a su alrededor, mucho la atención a la opinión pública, pero de confirmarse las sospechas, el caso de Asunta sería el caso 19 de este año de niños asesinados por sus padres. 300 en los últimos 15 años. Así que yo creo que a la menor llamada de atención, al menor síntoma, a la menor sospecha con que pudiésemos evitar una sola muerte, nunca se peca por exceso de prudencia, nunca se es un entrometido por intentar a lo mejor salvar la vida de alguien indefenso. Así que yo creo que si todos estamos un poquito más atentos, pues quién sabe si a lo mejor un día podemos saltarnos uno de estos temas y no tener que hablar de esto aquí. El hallazgo del cuerpo hace una semana, en una fecha de las que los expertos en otros niveles, no quiero relacionarlo ni muchísimo menos, en ritualística hablan de fecha límite, ¿no? Exactamente, entre un cambio de estaciones. Mañana me apunta Javier Sierra a mano, rápidamente, porque él sabe que es un dato, bueno, pues que puede ser el final, ¿no? Mañana, 30 de septiembre, Asunta cumpliría 13 años. Con 13 años, qué inocente se puede ser, ¿no? Que descanse en paz, que esté en algún sitio mejor que el que le ha tocado vivir, por desgracia, y que tienda, ¿no?, hacia las áreas más luminosas de la conciencia y de la realidad, porque esto, como decimos, quizá haya oyentes, no lo sé, no creo, porque esto es tremendo, ¿no? Nos ha cogido por la pechera a todos, ¿no? Porque hay casos que tienen estos elementos. Alguien puede pensar, bueno, ya hemos escuchado mucho, pero como dice Santiago Camacho, de esto hay que hablar, informar, y si alguien tiene conciencia y se puede dar alguna pista más, pues habremos hecho una buena misión. Nacho, no sé yo si tú crees que puede haber otros implicados, que eso ya daba hasta más miedo todavía, sinceramente, como en tantos casos, ¿no? Se ha hablado de implicados que nunca aparecieron, ¿no? ¿Tú crees que sí? Es una sensación personal, pero igual es una irresponsabilidad, pero es que yo creo que tiene que haber algo más. Bueno, es tu opinión, es mi opinión, absolutamente libre. Es mi opinión. Yo creo que hay que seguir buscando y que aquí puede haber algo más, incluso... Es que yo no soy capaz de ver ni Alfonso. Yo conocí a Alfonso y he estado en miles de ruedas de prensa con Charo, con Rosario, su mujer. No los veo capaces de matar a su hija. Nacho, hay una cosa que se está comentando también en Twitter. ¿Esta mujer era también adoptada? Pues mira, es una cosa que efectivamente se está comentando mucho. A nosotros nos consta que no, pero la gente insiste, y de verdad, la información que nosotros manejamos es que no. En este caso concreto de la niña Asunta, tenemos también la dificultad de que está pasando ahora mismo y de que pueden surgir datos que cambien todo lo que ahora mismo estamos contando, pero no seríamos fieles a nuestra idea de informar de lo que no se suele contar, este área un poco más desconocida,
que hemos conocido, nunca mejor dicho, gracias a la gran labor de Nacho Miras, periodista de pro de La Voz de Galicia, informador sobre el terreno, no hablar desde la lejanía, y que yo sé el esfuerzo que ha sido para él, primero porque no voy a decir que haya una consigna general, pero sí que se tiene un cuidado extremo, incluso en esta casa es lógico, por hablar de los hechos probados. Pero somos Milenio 3 y nos conceden esa venia. Podemos meternos en profundidades donde nadie se mete. Bueno, son nuestras cosas. A veces en esas cosas, en lo que parece anecdótico, están las claves. Nacho Miras, gracias compañero por esta noche, y por favor, si surgen nuevas historias, cosas que puedan aclarar la situación, estamos en contacto. Un abrazo muy grande. Un placer. Y gracias por tu labor. Gracias, amigo. Gracias. Amigo hace muchos años y de verdad persona que yo creo que da a conocer realmente un poco, ¿no?, esta historia del blog, de personas que no aparecen. No sé, ya la muerte está, es decir, no sé qué puede ser peor, ¿no?, en el sentido de que si hubiese algún tipo de ritualística o de misterio iba a darle esperanza a la pobre Asunta, pues no. Entonces tampoco, pero sí que hay algo como que no acaba de cerrar el círculo, ¿no? Y este periodista, repito, y poca gente como él conoce el mundo de Santiago por dentro, no le queda claro. Hay alguien más. Y por desgracia, Javier, Santi, Carmen, Javi, es una frase que se ha escuchado en demasiados crímenes, y eso sí que aterra, ¿no? Y no olvides que Asunta es la punta del iceberg de un tremendo drama. Asunta fue abandonada por su madre en China por la política del hijo único. Allí se practican la contabilidad ya va por más de 300 millones de abortos de niños cuando se sabe que son niñas. Algunas nacen y terminan siendo abandonadas. 300 millones de abortos. Sí, se habla de 336 millones de abortos. En fin, que esto es la punta del iceberg. Piden explicaciones. Exacto, la punta del iceberg de un enorme drama. De un enorme drama. De un enorme drama, y de, si la hacemos más profundo, que igual no es el momento en la noche, es como el espanto no es por un crimen, sino que ese crimen, como dice muy bien Javier Sierra, siempre afinado, es la punta de un iceberg, de un problema que viene de atrás, de la mecanización absoluta de la vida. Me da igual lo que digan y lo que piensen y quien esté a favor de una cosa y de otra. Yo sé muy bien de que estoy a favor y que en contra. Y de eliminar todo lo sagrado de la vida, todo el componente divino de la vida en su esencia real, y no hablo de religiones. Eliminarlo, romperlo, quebrarlo, convertirlo en la mecánica, acaba convirtiendo eso en una cifra que muchos, y esto da espanto, leen como una cifra y no se les corta de cuajo la sangre en el cuerpo, ¿no? 336 millones de vidas que tenían programado vivir, que tenían que vivir, que tenían esa oportunidad de vivir, de intentar ser felices, y que la mecánica absolutamente terrorífica impuesta por, yo no sé si, regímenes, ideologías, creencias, el ser humano, ¿no?, gobernando sobre la vida. Es a dónde estamos llegando, ¿no? Pues bueno, a veces un crimen terrible te enseña un espejo que desde luego te hace querer exiliarte a veces de este planeta, ¿no? Quédate con un último dato. En el registro civil el nombre de Asunta es Asunta Yongfang Basterra Porto. Yongfang en chino significa belleza valiente. Sobrecogidos nos quedamos con esta historia, ¿no? Terrible. Yo no sé si podemos dar una última pincelada, Carmen, y enseguida entramos con otra historia. Esta noche, bueno, en tercero tenemos muchas cosas, pero la actualidad es así. La actualidad es así. Y nos habla de figuras que murieron de forma extraña. La que viene es Michael Jackson. Sobran presentaciones, ¿no? También hay una conspiración. En su última conversación dice una frase que tenemos que analizar. Michael Jackson habla de alguien que está por encima de los gobiernos. No me quiere o quiere eliminarme. Si esto es así, sería otro caso de una vida puntual en su agonía nos da pistas sobre cosas que de verdad gobiernan el mundo y nos espantan con ese gobierno, ¿no? Últimas pinceladas. Félix Barquero dice: si los abuelos fueron incinerados, no creo que la policía pueda investigar mucho. De todas formas, mi impresión es que la madre no está bien y el padre es un sumiso que solo está encubriendo a su esposa. Parece enfermizo.
Cancela Freire dice: os puedo asegurar por experiencia, desgraciadamente, que cuando pierdes un hijo no tienes ganas de reírte en mucho tiempo, siempre y cuando seas normal, claro. Carlos Quintero: tengo la sensación de que las pruebas al lado del cadáver fueron llevadas a propósito. Obdulia dice: tantas familias que quieren adoptar y no pueden por falta de medios económicos, y manda narices que a esta gente no se le haga un examen psicológico y se fijen solo en que tienen una posición acomodada para darles el niño y después van y lo matan, cuando lo más importante debería ser el amor y cariño y no el dinero que se tiene o la posición económica. Fátima dice que cree que ella tenía celos de su hija. Aarón Rodríguez: una niña con esa edad escribe lo que siente o presiente. No creo que esto sea una casualidad. Volvamos a nuestra niñez y pensemos. Begoña Cebrián dice: nunca podré entender cómo unos padres pueden llegar a matar a su propia hija por dinero. Me pregunto si hubieran hecho lo mismo si la hija hubiera sido natural y no adoptada. Luego hay muchas historias que tienen que ver con, encima es un crimen en la, no voy a decir alta sociedad, pero sí sociedad influyente, sociedad aparentemente acomodada, y eso como que todavía impacta mucho más, ¿no? Con una vida que es más cómoda. He leído una frase que, repito, lo digo muy claro, porque yo no sé si tiene que ver con alguna declaración real o no, pero en alguna información periodística decían: parece ser, la conclusión es que les faltaba dinero y les sobraba la hija, ¿no? En esa frase, si es que es así, que no lo sé, pensad en la frase, repito, yo no sé si es de ellos, pero se ha dicho en la televisión, que puede que haya otros casos, no este, que sean así. Si esto es así, es como el emblema de hacia dónde vamos en ocasiones, ¿no? Es decir, estaban diciendo que tenían problemas económicos, que con la herencia, claro, en las herencias hay que pagar todo el patrimonio por obtener esa herencia, y que ellos no tenían pues ahora el nivel económico que siempre habían mantenido, y que por eso, pues bueno, yo creo que al final, y queríamos hacer esto, es el espejo de muchas cosas. Un crimen concreto nos da voz de muchas cosas que siempre están calladas. Decía alguien de volver a la niñez, ¿no?, como última esperanza en este mundo a la deriva. Y hace poco leíamos, además de forma un poco casual, un libro de un sabio que decía que los griegos llamaban héroes a los iniciados, a los hombres sabios que se habían vuelto niños. El héroe no era el que daba espadazos y repartía mandobles y arrancaba cabezas y devoraba el corazón. El héroe de verdad para ellos, o kouros, era el anciano sabio que había vuelto a reencarnarse en niño, que sabía lo poco que sabía y que miraba con asombro el mundo. Esa lección de los viejos griegos la hemos olvidado entre todos. Vamos a cambiar de tercio. Por supuesto, cualquier información, Carmen, sobre este asunto, asunto de Asunta, ¿no? Pobre cría y cómo nos convulsiona, ¿no? Un hecho que será olvidado, evidentemente, porque la vida está diseñada así, será olvidado. Nosotros, si es posible, no olvidaremos, y por eso lanzamos este programa que quedará de alguna forma en el archivo perpetuo, ¿no? Y alguien, cuando ponga el programa de este día de milenio, se encontrará con esta historia y quizá le haga horrorizarse. Si se horroriza mucho, en el buen sentido, no estará mal, porque estas cosas nos tienen que horrorizar de verdad, no las historias de fantasmas. Michael Jackson. ¿Escuchamos, Santiago, la última conversación, te parece? Vamos a escucharla. ¿Qué es el documento? ¿Esto cómo se obtiene? ¿Qué es? Vamos a ver. Esto aparece hace aproximadamente 10 días en Internet, casi como un vídeo viral, presentado por un personaje que está en lo que parece un pequeño estudio de televisión, un personaje trajeado, calvo, circunspecto, que se presenta como Robert Connors. Y se atribuye haber trabajado durante más de 20 años en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y dice que va a revelar una gran verdad que tiene que ver con una cosa que él denomina Operación Sedgwick. Una operación para manipular a la opinión pública, una especie de rama del MK Ultra a través de la música y de los músicos. Y dice que la primera parte de esa revelación es esta conversación que vamos a escuchar. Con Michael Jackson en sus últimas horas. Eso parece, aunque hay más historia. Escuchamos. ¿Qué pasa, Michael? No sé si debería decirte esto. No sé quién puede estar escuchando esto. Puede ser un grupo de personas. Ellos se quieren librar de mí. No me quieren por aquí nunca más. No entiendo. ¿A qué te refieres? Háblame.
No puedo hablar sobre ello en el teléfono. No sé qué puede pasar, pero yo siento en mi alma, solo Dios sabe. Ellos pueden disiparme, ellos pueden apuñalarme, pueden incriminarme y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Pueden decir muchas cosas. ¿Quién podría hacer estas cosas? No es el gobierno, es más que el gobierno. Pero yo no sé, Dieter. No me importa. Ellos me pueden tomar. Ni siquiera ya me importa mi vida. Yo solo quiero que mis niños estén bien, mis ángeles. Yo quiero que ellos estén seguros. Michael. Me tengo que ir. ¿Era Michael Jackson, Santi? Pues aquí es donde comienza el misterio y la controversia, porque este presunto Robert Connors, del cual se ha intentado averiguar su filiación, se ha intentado averiguar si existe, si ha habido un miembro del Departamento de Defensa con ese nombre, no se le ha encontrado, lo que sí tenemos es esta grabación. Ha habido expertos que han analizado la grabación y juran y perjuran que esa es la voz de Michael Jackson, pero aquí empieza lo extraño. Porque el tal Robert Connors dice que el pasado día 23, si el gobierno no hace público la existencia de este proyecto secreto, él va a dar los datos sobre este tema. Llega el día 23 y no pasa absolutamente nada. Comienza a haber rumores de que alguien ha matado a Robert Connors, pero automáticamente en la página que se originó esto aparece un vídeo de un rapero relativamente conocido en Estados Unidos, que se hace llamar Prince E.A., que aparte de rapero es un activista político muy activo, valga la redundancia, y no se sabe absolutamente nada. Entonces, a día de hoy se está especulando con que todo esto haya sido un viral publicitario del tal Prince E.A. Pero claro, luego están los que dicen que que la llamada, que ellos dan por hecho que o el imitador es realmente bueno o la persona que está al otro lado del hilo telefónico es Michael Jackson. Por otro lado, nadie sabía identificar quién es este tal Dieter, que es el otro interlocutor al que se refiere, que no es ni mucho menos el tal Robert Connor, con lo cual hay montado una confusión, como suele pasar en todos estos casos, en la cual absolutamente nadie se aclara, y a ver si en fechas futuras pues podemos ampliar un poquito y ver si esto realmente es una publicidad viral o qué era. Lo curioso es que han aprovechado una circunstancia muy concreta que es real sobre Michael Jackson, ¿no? Sí, es que justo ahora están esperando la sentencia que hay un juicio que la madre y los hijos de Michael Jackson han puesto contra AEG Live, que era la empresa que iba a llevar a cabo los nuevos conciertos de Michael Jackson. Decías tú ese nombre puede ser de una persona perteneciente a esta empresa, porque el hijo de Michael Jackson ha salido declarando en el juicio que su padre en varias ocasiones le había dicho que le iban a matar, que estaban presionándole demasiado y que hablaba casi todas las noches durante horas con alguien de esta empresa diciéndole que los médicos incluso estaban inyectándole demasiados medicamentos para que él estuviera bien. Cosas que se han sabido y que son tremendas en el juicio, porque han tenido que declarar tanto los médicos que han hecho las autopsias. Ha sacado incluso el médico una foto de la autopsia tremenda, porque tiene todo el brazo Michael Jackson lleno de pinchazos. Se ve su brazo izquierdo completamente saeteado con agujeros. Además, decía una cosa que yo creo que no se sabía, que Michael Jackson tenía una costilla más. Pues se ha sabido durante este juicio, y que tenía una especie de chip en su cuerpo que emanaba una sustancia, porque él era adicto a la cocaína y a la heroína, y que entonces descubrieron ese chip que emanaba una sustancia
que hacía que no tuviera esa adicción, que no tuviera deseo por consumir drogas. Todo eso se ha sabido durante el juicio último que se ha hecho, ya te digo, contra esta empresa, que al parecer fue la que contrató al médico que inyectó los medicamentos a Michael Jackson y que murió por homicidio involuntario, pero Michael murió por la inyección que le puso con tantos fármacos. Pero es curioso porque nos encontramos como al principio otra especie de crónica de una muerte que tiene unos símbolos que nadie comprende, que es un personaje conocido, emblemático, ¿no?, en todo el mundo, y ahora la gran confusión. Hay unos documentos, unos datos, y uno no sabe si se están deslizando verdades o ya nadie conoce nada. Curiosamente, el tal Robert Connor no andaba tan descaminado porque sí en el pasado existió algo parecido. En la década de los 60 y principios de los 70, el Departamento de Inteligencia Doméstica COINTELPRO del FBI llevó a cabo una cosa que tenía el sonoro nombre de Operación Caos. La Operación Caos consistía en que en una época clave para la seguridad nacional estadounidense, como era la guerra de Vietnam, de repente habían surgido unos melenudos con guitarras que estaban levantando a la gente en contra de la guerra, etcétera, etcétera, y J. Edgar Hoover y el FBI decidieron que aquello no se podía consentir. ¿Qué se hizo? Pues se intentó presionar, hay quien dice que incluso asesinar a las figuras clave de este movimiento, le hace Jimi Hendrix, le hace Janis Joplin, Jim Morrison, John Lennon, y neutralizarlas de alguna forma. Una de las partes más atroces de esa Operación Caos es la que llevó a que el LSD empezase a popularizarse en la cultura hippie. Para que te hagas una idea, la mayor parte del LSD que se consumía en Estados Unidos, sobre todo en California, venía de parte de una banda que se hacían llamar la Hermandad del Amor Eterno. En los círculos internos, la mafia hippie. El líder de la mafia hippie era un individuo que se hacía llamar Stark. El tal Stark básicamente comercializó millones y millones de dosis de LSD en todos los Estados Unidos, y en buena parte ese LSD sirvió para neutralizar de alguna forma a la cultura hippie. Pues bien, Stark fue detenido años después en Italia relacionado con el asesinato de Aldo Moro. La detención duró apenas unas horas porque llegó el cónsul norteamericano y puso en conocimiento de la justicia italiana que aquel hombre no podía formar parte de la conspiración para matar a Aldo Moro porque era un agente de la CIA. Este viral o esta información podría aprovecharse de esas operaciones antiguas clandestinas que se realizaron contra algunos cantantes y vuelve a resurgir el tema. Bueno, lo veremos. El problema es que igual no lo vemos. Es decir, que esto queda como una información que sale justo cuando se cierra el caso Michael Jackson, con todas sus incógnitas, y quedará ahí en el limbo de lo perdido como la última llamada a Michael Jackson. Y nadie sabe si es la última llamada de Michael Jackson o no. Nos movemos más que nunca en los territorios de la incertidumbre, como por ejemplo con este sonido que vamos a escuchar ahora mismo y que Santi también nos va a contar, que sería, bueno, la muerte de una niña, por desgracia, la muerte de una estrella del rock, y aquí la muerte colectiva, que sigue siendo la reina de todas las conspiraciones, el inicio de la gran conspiración en el siglo XXI. Nos preguntáis todas las semanas, muchas veces por ello, y aunque sea en breve fragmento discutiremos de esto, si os parece, pero tenemos también la espera de Milenio te responde con un montón de preguntas para todos. Pero esto de verdad ha surgido esta semana. Santi comentaba que merecía mucho la pena. Yo no sé si del 11S se puede contar algo más. Escuchamos, Jerry, por favor, este documento. Y nos vas contando, Santi. Pues sí, esta semana también el portal norteamericano LiveLeak ha sacado a la luz un documento gráfico que yo creo que todo el que pueda acceder a él merece la pena
y es imágenes absolutamente inéditas hasta ahora del 11S. Imágenes tomadas por un videoaficionado en pleno Manhattan, retratando en primera persona, como si tú, yo o cualquiera de nosotros estuviéramos paseando por allí, la confusión, el terror. Que es lo que escuchábamos, ¿no? Efectivamente. Ese inicio del terror. Los gritos de espanto, las sirenas. Manhattan oscurecido, como si fuera en plena noche, en pleno día, una nevada de polvo que cubría más de un palmo los coches, es decir, una escena dantesca que nos han contado o que hemos visto a lo mejor en asépticas imágenes de noticiero, pero que con estas imágenes tienen, digámoslo así, la viveza de la primera persona, la viveza del aficionado que se encuentra atrapado en medio de ese mare magnum, tipo en una tienda comprando carretes de foto, acaparando carretes de foto, diciendo por si acaso, suponiendo que va a fotografiar pues más cosas ese día. Pues bien, todo esto lo tenemos que sí es un documento histórico muy bonito, pero que tampoco tendría nada de misterioso. Bueno, bonito, no sé si es bonito. Dramático, ¿no? Dramático. Que no tendría nada de misterioso, de no ser porque en algunos planos de esas imágenes se ve a gente que procede del World Trade Center o que ha estado en las cercanías afirmando que ha habido explosiones dentro del edificio, e incluso alguno que ya empieza a mencionar que si el propio gobierno no estaría implicado en aquello. En aquel momento, el mismo 11S. En aquel momento, en pleno Manhattan, ya debió de surgir la primera teoría de conspiración, el primer conspiranoico que ya empezó a decir que a lo mejor esto nos lo ha montado nuestro propio gobierno. También tiene ese documento histórico. Y la verdad es que esos testimonios de primera mano, de primer segundo, contando esas explosiones, nos recuerdan los testimonios que ha habido mucho tiempo después de bomberos, de policías, que estuvieron arriesgando sus vidas en el World Trade Center y que también oyeron y vieron esas explosiones, con lo cual vuelve a reverdecerse el laurel de la teoría de la conspiración y de si realmente fue tan limpio y tan claro lo que sucedió el 11 de septiembre en Manhattan, o realmente hubo una intervención externa. Sobre todo reaviva la vieja duda de si las Torres Gemelas fueron hundidas por el impacto de los aviones o si fueron demolidas también, ¿no? Hay un dato que, fíjate, desconocía. En 2005, un multimillonario que hizo su fortuna a base de inversiones de alto riesgo en bolsa y que hoy disfruta de una posición muy acomodada, Jimmy Walter, se convirtió en un ferviente defensor de buscar la verdad detrás del 11S. Y hizo algo que hizo con los fenómenos paranormales la Fundación James Randi, que es decir, pongo $1 millón a disposición de la persona que me demuestre que las Torres Gemelas cayeron sin la intervención de explosivos más allá de los 2 aviones que impactaron contra ellas. 2005, todavía nadie ha reclamado ese premio. Bueno, yo creo que hay una posible doble trampa o doble visión, ¿no? Hay personas que quizá no quieran meterse en ese doloroso recuento, ¿no?, para la sociedad americana. Pero es verdad que si hay una conspiración célebre ahora mismo, que podíamos debatir si queréis otro día porque es extensa entre nosotros incluso, tenemos diferentes visiones sobre ello, porque yo no me puedo creer, me pueden decir lo que quieran ahora los que van a favor de la conspiración, yo no me puedo creer que Estados Unidos atente contra su símbolo y mata a 3.000 personas por no sé qué guerras y petróleos, ¿no? Yo no me lo puedo creer, no me cabe en la cabeza. Pero Santi dice que sí. Lo curioso es que eso vive con una fuerza enorme, Javier, y que ha habido gabinetes de arquitectos, gabinetes, digamos, de pilotos por la verdad del 11S, y que es lo que más se escucha. Yo ahí como periodista acepto que esa conspiración no muere en ningún momento y que crece. ¿Crecerá con pruebas fiables y sólidas o solo con conjeturas? Bueno, más específicamente quien ha organizado, quien lleva la voz cantante en este asunto es un grupo que se llama Asociación de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S. Ellos han firmado incluso una petición, hay 1.500 firmas en
la base de ese documento, de ingenieros y arquitectos, algunos de ellos conocidos, que piden al gobierno de los Estados Unidos que se reabra la investigación, que se abra desde un punto de vista científico, sobre todo en el asunto de las Torres Gemelas, pero también en otros edificios colaterales. La Torre 7. Exactamente. La Torre 7 parece que es la torre del mayor misterio, ¿no? Bueno, la Torre 7 es la torre del mayor misterio porque hay una filmación muy clara en la que se observa el momento del hundimiento del edificio. Es un edificio muy ancho, de una fachada muy amplia, que cae simultáneamente de manera muy compacta hacia abajo. Pero ¿y cómo puede quedar un edificio? No, pero espera, claro, la cosa es que se han hecho mediciones de todo tipo. Se sabe que ese edificio se desploma en caída libre durante 8 plantas, sin que haya ningún tipo de obstáculo, y ese tipo de efecto, dicen estos arquitectos, solamente se produce en los edificios que se demuelen con cargas explosivas, cargas que se debían poner en todas y cada una de las columnas sustentadoras del edificio. Esas columnas revientan a la vez y por lo tanto el edificio se desploma como si fuera un castillo de naipes. Solo en ese caso, ni siquiera un terremoto podría causar un efecto de esas características. Así que, sobre todo gracias a la Torre 7, se ha reabierto por parte de este grupo el caso, digamos, a nivel teórico, y apuntan a una cosa que es muy llamativa. Ellos dicen que el elemento que se utilizó en el caso de la Torre 7, por otras imágenes que se han recuperado, no fue un explosivo convencional. Fue una cosa que se conoce como termita química. Es una composición pirotécnica que, para que nos entendamos, casi oxida el metal de manera instantánea, provocando unas temperaturas que se retroalimentan y que son prácticamente ingobernables e insofocables. Y eso, han encontrado pruebas de ello en los cimientos de esta Torre 7, donde han aparecido fragmentos de acero incandescente que solamente produciría una reacción química de este estilo. No hablan de una termita química convencional, hablan de una nanotermita química, que sería algo que ni siquiera estaría comercializado y que estaría al alcance de los ámbitos militares. Exacto, estaría solamente al alcance de los ámbitos militares. Es un tema de tan largo alcance. Yo creo que después de la conspiración de la Luna, sin duda la del 11S es la más popular, la que le toma el relevo, ¿no? Y muchísima gente, muchísimos oyentes, la creen a pies juntillas. Yo me imagino a miembros del ejército de Estados Unidos poniendo cargas dentro de las Torres Gemelas. Vamos a matar aquí a nuestro símbolo para hacer una guerra con no sé quién. Pero claro, también he escuchado tantas cosas que no creía y luego son verdad. Más bien pensaría yo, de ser así, en cosas que están por encima de los gobiernos, ¿no? Más que el propio gobierno estadounidense. Pero, si os parece, tenemos un día un debate abierto sobre esto, con las pruebas que hay, porque sería extensísimo. Y ahora nos espera una sección muy querida. Mis amigos y compañeros no saben, excepto Javi, las preguntas. Hacia México desapareció de una manera misteriosa. Muchas gracias. Puedo seguir la historia, de escucharla y no sé en qué acabó. Entonces quisiera preguntaros cómo ha quedado esa historia. Muchas gracias. Este era Emilio, creo que Emilio nos ha pillado. Porque yo pensé que preguntaba por la de Manchester. No, preguntaba por una virgen que se movía en Vietnam. Bueno, que conste que hay una enorme tradición de estatuas que se mueven en un montón de lugares. En el año 85... Sí, pero Vietnam. No, Vietnam no. Pero en el año 85 yo recuerdo una oleada de ellas en Irlanda, ¿no? Claro, sí. Claro. Esto es muy de Javier Sierra también. No tengo la respuesta a Vietnam, pero lanzo la loncha lateral de Irlanda. Lo buscaremos, a ver si encontramos algo. Pero habrá que buscarla de Vietnam, vale. Entre Irlanda y Vietnam hay un abismo, ¿no? Sin duda. Claro, Javier ha intentado, pero aquí sí que Emilio nos ha pillado, no sabemos. ¿Por qué no será la de Medjugorje? No, pues eso no es Vietnam. Ya, por eso fin de semana, muchas veces se confunde. Pero esa no se movía. Aquí tenía fluorescencia, se ha hecho de todo. Sí, bueno, aquí yo he hecho un poco de trampa, porque cuando me llegó el mail tenía cierta curiosidad, y es fácil acceder a ese vídeo. Yo no voy a decir nada, porque lo mío es trampa, estos son chuletas, pero el vídeo es fácil de acceder. Sí. Bueno, cuéntanos algo. algo. De una virgen que efectivamente se mueve, es una gran talla de una virgen, y el efecto parece el de Medjugorje. Desde luego se ve una peregrinación masiva de muchísima gente viendo el milagro de esa virgen a lo lejos, que muy a lo lejos entre las rocas se mueve completamente sola. No sabemos si allí podría haber alguien moviendo ese objeto, ni sé tampoco cuántas veces se ha producido ese supuesto milagro. Se ha publicado efectivamente sobre Medjugorje además que había una fluorescencia en la virgen y que era un fraude, pero yo no sé. milenio3.com, pero vamos con una última, porque creo que cuantas más elaboremos todos los días, aprenderemos todos. Hola, soy María Pilar y llamo desde Zaragoza.
Mi pregunta es sobre el maestro de Shaolin de Bilbao. Me gustaría saber qué ha sido de él, si hay informes técnicos, médicos o psicológicos de esta persona. Gracias. Aquí todos hemos mirado a Javier Sierra. Bueno, todos me miráis a mí como si, en fin, yo fuera el carcelero de Juan Carlos Aguilar. Pero ¿no? tú hiciste pruebas con él de... Sí, efectivamente. Sí que han salido publicadas cosas de las fotografías y demás muy macabras, ¿no?, sobre este asunto. Sí, pero no hay ningún dato relevante que haya trascendido en estas últimas semanas. Sabemos que Juan Carlos Aguilar está cumpliendo en prisión con su encierro, pero no se ha sabido nada más de él, vaya. Ningún dato nuevo, no ha trascendido, revelador, ¿no? Al menos hasta ahora. Bueno, perfecto. Cosa que sorprende, porque él era muy activo también en las redes sociales, en fin, incluso sus seguidores, y la verdad es que todos han dado la callada por respuesta. Ahora volvemos con uno de los nuestros. No voy a adelantar quién es una mujer, y es sorprendente, hablaremos mucho de ello. Santi, te pido que te quedes por lo menos unos minutos. Le pedimos a Javier, gracias Javier compañero por todo tu esfuerzo, por estar con nosotros cada semana, por aprender contigo. Gracias. Me voy con mi loncha lateral. Irlandesa, ¿no? Santi es que nos va a hablar de sociedades secretas. Y luego... muchos siglos, cuando la vida para el ser humano era sagrada, cuando había una conexión posible con el otro lado, cuando se podía viajar a la otra dimensión, ocurría que el hombre y la naturaleza se fundían. Cuentan que desde entonces quedan elementos arquetípicos, es decir, compartidos por diferentes culturas en el mundo. La del hombre bestia, la del hombre mitad animal, y muchas veces, y no deja de ser un misterio, en diferentes parámetros, continentes, épocas, la mezcla de un felino poderoso y de un chamán. Los hombres jaguar de Centroamérica o de Sudamérica, los hombres leopardo de África, la unión de la precisión de la madre naturaleza, de su fuerza, de su agilidad, de su rapidez, de su mordisco letal y el poder del hombre. Cuando el hombre viajaba a los otros mundos, cuando el hombre hablaba directamente cara a cara con los dioses, cuando el hombre a través de sueños, de trances y de esa capacidad perdida y remota se enfrentaba al otro lado, a veces era investido con el poder sagrado de la madre que nos parió a todos, la naturaleza. Y entonces, en las más antiguas representaciones pictóricas aparece eso, un hombre con unas pieles, con la visión absolutamente alejada del misterio, un hombre que intenta atraer presas. Con lo que hemos ido conociendo en el tiempo, no. Los hombres mitad felinos, mitad humanos, los que han dado un paso más. Y de esos hablamos esta noche. Lo hacemos viajando a una sociedad secreta, porque a veces estas creencias han ido hacia esferas un poco terroríficas, y yo lo siento, tenemos un programa hoy un poco fuerte en ese contenido profundo, quizá no en el superficial. A veces una creencia antigua iba siendo recordada, perdía la esencia divina, la esencia de luz, la esencia real, y se quedaba solo con la parafernalia. Y había algunos, tiempo después, que querían ser recuperadores de la tradición para sus nuevos ritos, en ocasiones ritos de sangre. Nos parece muy raro que los primitivos chamanes y los seres de luz de la antigüedad quisieran sangre, ni mucho menos. Ellos solo eran viajeros, argonautas de otra realidad. Pero los sucesores sí que llegaron intentando perseguir lo mismo al crimen. El caso que viene a contarnos Santiago Camacho en su archivo único, Sociedades Secretas del Mundo, es sorprendente. Hace 2 semanas, los clubs del fuego infernal, plena Europa, revolución industrial, ha elegido, como debe ser, un capítulo que es irse a las antípodas. De leopardos humanos, hasta el punto de que la sociedad secreta fue considerada extinguida. Pero en 1946, los hombres leopardo reaparecieron asesinando a decenas de personas.
En 1947, un hombre, Perry Wilson, funcionario del gobierno de Nigeria Occidental, se propuso acabar para siempre con esta sociedad demoníaca y convertirse en cazador de leopardos humanos. Consiguió encarcelar a Nagogo, uno de sus jefes, pero eso solo le sirvió para que los cadáveres mutilados aparecieran con cada vez mayor frecuencia, decorado con huesos humanos, cubierto de sangre y presidido por una grotesca estatua de un ser mitad humano y mitad felino. Gracias a este hallazgo, Wilson consiguió llevar a la horca a 78 hombres y la sociedad se dio por erradicada, aunque hay quien dice que aún hoy, de tarde en tarde, en aldeas remotas, aparece un cadáver mutilado que trae macabros recuerdos a los más viejos del lugar. Los hombres leopardo, y no es ficción, existieron. No es ficción y además no es un caso único en África. Los hombres leopardo tuvieron su reflejo, por ejemplo, en los hombres león de Tanganica o en los hombres cocodrilo en Liberia. Hubo incluso hombres jabalí. Todos ellos eran como una especie de licántropos. Ellos se imbuían del espíritu del animal al que querían imitar y cometían asesinatos rituales en busca también no solamente del simple asesinato, sino de elaborar esa poción mágica cuya composición a día de hoy es absolutamente secreta, esa morfina que se extraía de los cadáveres. Concretamente se extraían para su elaboración órganos genitales de hombres y mujeres, pechos, lenguas, orejas, manos, pies, sangre, ojos y narices. Esas eran las sustancias que nos se extraían. Recuerda un poco esto, Santi, Javi, Carmen, quizá los oyentes también, al famoso muti de los albinos, ¿no?, de determinados países de África, que con una composición no del todo clara, pero con algunas partes desmembradas, se genera esa especie de elixir fundamental ¿para qué? Pues para sanar, para trances. Sí, es con la sangre además de los mutis y con algunas partes mutiladas, por eso son tan perseguidos en África estos negros albinos. La verdad es que esos rituales se siguen llevando a cabo. Es más, han resurgido. Sí, cada vez además, no solo por parte de las tribus que ya sabían, sino de los turistas que se van interesando en obtener también esos poderes del animal, porque pues se está empezando a comentar la información de gente que quiere vivir esos rituales desde dentro, que dicen que son pagan para que asesinen a esos negros albinos y poder así obtener también en cierta forma el poder que se cree que tienen ellos. Y bueno, los últimos herederos de todo esto fue en la época de la descolonización, cuando los pueblos del África Negra pues luchaban por su independencia, un grupo que sobre todo se afincó en Kenia, que era el Mau Mau. El Mau Mau solamente asesinaba a blancos, además era posiblemente pues un grupo terrorista en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque los asesinatos del Mau Mau se caracterizaban por ser de un ensañamiento absoluto. Querían despertar el terror con esos cadáveres mutilados, con esos restos esparcidos por los pueblos y hacer que los blancos quisieran huir de esos países. En fin, hemos conocido una página absolutamente remota, pero real, tan real como la vida, los hombres leopardo, y como una idea que es investirse de esa majestad, de esa fuerza, esa conexión con la esencia de la naturaleza, se acaba prostituyendo, pervirtiendo y convirtiendo en otra cosa que ya no tiene que ver con la naturaleza, sino con los más bajos instintos, ¿no? Y yo creo que en esa pelea siempre estamos, en ir a la madre naturaleza o a la esencia de las cosas y no dejarnos guiar por los cantos de sirena de los instintos más bajos, ¿no? En esa pelea estamos todos. Santi Camacho también, por supuesto. Santi, mañana te veo en la tele. Claro que sí. Un abrazo muy grande, compañero. Hasta mañana. Gracias por todo. Nosotros continúa nuestro viaje. Y lo hace, por supuesto, con uno de los nuestros. Enseguida hablaremos con Diego Marañón, porque ha habido algunas noticias interesantes sobre el cerebro. Vamos a ver si nos da tiempo a comentar alguna cosa importante, unas declaraciones por lo menos sorprendentes de Stephen Hawking. Pero antes, ¿os imagináis quién viene? Igual lo sabéis. ¿Lo sabéis? Sí, yo lo sé. Javi lo sabe. ¿Carmen lo sabe? Una mujer. Sí. Que ya ha salido clara.
Vamos a dejarlo ahí. Vale. ¿Sabéis que Diego da carta blanca o luz verde para pertenecer a nuestro club? Sí, nuestra propia sociedad secreta, en la cual todos ya formáis parte, vosotros, claro, los oyentes. Pero, gente del misterio y su lado más desconocido, yo creo que esto os puede gustar mucho. Uno de los nuestros, Diego Marañón. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Soy Paloma Navarrete Varela. Doña Paloma Navarrete, psicóloga y farmacéutica, y vidente. Para guardar las distancias, tú aquí y yo aquí. Predijo, si mal no recuerdo, entre otros acontecimientos, la guerra de las Malvinas. La primera vez que veo un fantasma, pues es un fantasma al que no conozco de nada, que no es nadie de la familia, ni un muerto reciente, ni... No. Ahí hay muertos, porque yo los estaba viendo. Yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. ¿Qué le pasa al aparatito, oye? Yo me sigo asustando, admirando y asombrando de las cosas que yo digo. ¿Eligió usted al misterio o el misterio la eligió a usted? El misterio me eligió a mí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Yo llevo entrando y saliendo del misterio 30 años, así que lo tengo bastante cerca. ¿Cuál es su enigma predilecto? El de los universos paralelos. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Creo que querría volver a la cueva donde vi a un gran chamán transformarse en jaguar. ¿Y uno al que jamás regresaría? Pues no creo que haya ninguno. ¿Volvería incluso a Ochate? Volvería. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Tiendo más a creer que somos producto de la evolución. ¿Qué hay más allá de la muerte? Pues no lo sé porque nunca he estado allí, pero por las pistas que tenemos, vida. ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersticiosa? No. Pasó 3 años de su vida en Guatemala. ¿Qué aprendió allí? En Guatemala aprendí a utilizar mucho más mi hemisferio derecho del cerebro, que lo tenía infrautilizado, y a vivir en contacto directo con el misterio. ¿Alguna vez ha deseado no poseer la capacidad de ver lo que hay al otro lado? No. ¿Quién es su caballero andante dentro del programa y por qué? Bueno, ya tengo confesables nosotros.